Sí, tal cual. La idea un poco hacer una pequeña presentación del motivo de la reunión. Esto lo organizamos con Leonardo y surge en función de algo que venimos trabajando en relación a la cuestión de los sistemas complejos y su aplicación para la investigación empírica en ciencias sociales. Cuando lo pensamos con una mirada muy distinta a lo que habitualmente observamos en las jornadas académicas en las que participamos, que es como una cosa muy ecléctica y pensamos en invitar personas que vengan de diferentes lugares, de diferentes disciplinas, porque la idea, con lo que va a presentar Leonardo, tiene que ver con la cuestión interdisciplinaria y es uno de los ejes del centro que dirige Pablo Jacobi, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la UNTREF, que de alguna manera es quien motorizó esta reunión. Y la cuestión era invitar a gente que estuviera ligada por diferentes motivos de la UNTREF o de otros lugares, o que tuviera interés en discutir sobre esta temática. Y en ese marco es un poco que se desarrolla esta reunión. Con Leonardo tenemos como el firme propósito dentro del CIEA de ir avanzando en la elaboración en el futuro de poder armar un programa o algo así sobre la cuestión sistémica pensada sobre problemas que tienen que ver con el desarrollo argentino, retomando la perspectiva de los sistemas complejos, pero también de algunas ideas que en algún momento fueron bastante desarrolladas sobre los modelos generales, modelos abarcativos. Y bueno, este es un poco el contexto. La idea, él va a presentar una charla que me parece que va a ser sumamente interesante, pero también la idea es poder discutir entre todos visiones, intereses en el futuro, en lo que se puede hacer con este tema y con estas posibilidades. Así que como para hacer una pequeña presentación, yo creo que las cosas más o menos serían estas las motivaciones. Espero que bueno, les agrade. Sí. Ah, bueno, sí. Yo creo que a él lo conocen más que a mí en general, porque muchos de ustedes fueron convocados por Leonardo. Leonardo Rodríguez Sola, primero es un amigo y es una persona muy capaz y muy trabajadora. Y él, bueno, se doctoró en un doctorado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cotutelado entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Toulouse en Francia, con cosas que tienen que ver con complejidad y con sistemas complejos. Cuando lo fui a ver yo estoy trabajando en mi propio doctorado sobre cosas que tienen que ver con sistemas complejos y hablando con otra persona, Antonio Castorina, quizás alguno de ustedes lo conozcan, me dice, no, Rodríguez Sola sí, es uno de los que más sabe del tema acá, así que creo que es alguien que tiene mucho para aportar, yo lo quiero mucho y aparte insisto en estos dos valores que tienen que ver con la capacidad y el trabajo, digamos, no es una persona diletante y la propuesta que un poco él va a dejar planteada, hacer todo esto con vistas a ver las posibilidades en un futuro más lejano, más cercano de qué se puede hacer en términos de investigación empírica con estos marcos epistemológicos y en todo caso metodológicos. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, es decir, que más allá que la charla toque cuestiones a nivel epistemológico e interpele de ese lugar, nosotros lo que queremos es avanzar hacia la investigación empírica, algo que en Argentina hoy no está sucediendo, por lo menos desde lo que es la investigación de sistemas complejos con equipos interdisciplinarios. Así que, no sé, cuando vos lo quieras, si querés esperamos unos minutos más, comemos una media luna, todos quieren café o podemos servir un cafecito y si no vamos a arrancar. ¿Estamos bien? Bueno, la materia fue un punto. Sí. Bueno, arrancamos. Sí. Bueno. Pero las medias lunas cuánto me igual. Una cosa no. No.
No es o una cosa a la otra. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por estar aquí presentes. Para mí realmente es una gran alegría tener esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos, algunas reflexiones y sobre todo una propuesta. Yo había pensado como pregunta conductora que quería de alguna manera que estructure esta presentación, pero que también sea al mismo tiempo una provocación para la reflexión y el debate colectivo, la pregunta por qué tipo de ciencia necesitamos para construir una sociedad mejor. Y la charla va a tratar de dar una respuesta a esta pregunta, realizando una propuesta concreta en la cual vamos a tratar de integrar los conceptos de sistemas complejos, de investigación interdisciplinaria y de simulación computacional. Quisiera antes que nada retomar las grandes fuentes de inspiración en las que se sustenta esta propuesta. Creo que son nombres que muchos de ustedes conocen, Rolando García y Oscar Barsaski, que fueron dos científicos argentinos brillantes que pertenecieron a una generación dorada en la época de oro de la ciencia argentina de los años 60 y 70. Y las preguntas que se hacía a esa generación creo que nos interpelan directamente al corazón de nuestro presente, que era la pregunta en buena medida por el desarrollo científico y cómo el desarrollo científico podía articularse con un modelo de país y con modelos de desarrollo. De manera que en términos muy generales yo creo que la apuesta decisiva que está en el fondo de la propuesta que yo les quiero comentar es justamente un diálogo entre generaciones, entre el pensamiento de una generación dorada que hoy ya no está, Rolando, Oscar, muchos de los autores del modelo mundial latinoamericano, entre otros tantos científicos, investigadores y científicos que hoy están entre nosotros y se formaron en esa generación dorada con Rolando, con Oscar, como Pablo, como Daniel, como quizás muchos de ustedes, como el Tono Castorina o Celia Baldati, que hoy se excusaron y no pudieron venir, y conectar de alguna manera esa generación pasada con la generación que en aquellos momentos era joven, pero que hoy está con nosotros, y con nuestra generación, los que somos jóvenes hoy, para construir una mirada de futuro y un legado a las generaciones que vengan. Retomar esa tradición. Y entonces, en esta fuente de inspiración, el marco más general de la charla parte de lo que Oscar Barsaski llamó construir o desarrollar un enfoque constructivo. Y Oscar se hacía básicamente dos preguntas. La primera era, ¿cómo es la sociedad que deseamos? Y la segunda es, ¿cómo pasamos de la sociedad actual a la sociedad deseada? Y para eso Oscar propuso un concepto que fue el concepto de estilo social o de estilo de desarrollo, para dar cuenta de los modos de vivir, de trabajar, de producir, de evolucionar de una sociedad. Y para hacer operativo estos estudios sobre los modelos de desarrollo, Oscar lo que planteaba era la articulación de múltiples estilos. El estilo científico, el estilo tecnológico, el estilo artístico, de consumo, de producción y de educación, que podían contribuir a un determinado estilo social. De modo que la propuesta que yo quiero compartir con ustedes trata de ser una contribución al plano de los estilos científicos o de la discusión sobre los estilos científicos que planteaba Oscar Barsaski. De modo que esta pregunta, ¿por qué tipo de ciencia necesitamos para construir una sociedad mejor?, involucra una discusión sobre los estilos sociales y sobre los estilos científicos. Y sobre todo esta pregunta, que en realidad en esta pregunta hay dos interrogantes, subyace, creo, lo que es la pregunta fundamental que tenemos que pensar y reflexionar, que es la pregunta por el tipo de sociedad que queremos vivir. Que creo que es una pregunta que nos interpela a todos y cada uno de nosotros de manera directa en nuestro rol de docentes, de investigadores, de gestores, de decisores, de planificadores. Y aunque no la explicitemos, las respuestas implícitas a estas preguntas permean nuestras concepciones de mundo, nuestros proyectos. Pero para precisar conceptualmente esta pregunta, yo creo que la pregunta por la sociedad deseable es en definitiva una pregunta sobre el futuro que deseamos, una pregunta sobre el tiempo por venir. Ahora, no es simplemente construir una idea utópica o quedarnos en el plano de las palabras acerca de ese futuro deseable, sino conceptualizarlo y trabajar desde un enfoque constructivo
para concretarlo. Entonces, como respuesta a esta interrogante, a la pregunta por el tipo de ciencia, la propuesta que yo quiero compartir con ustedes podríamos denominarla el desarrollo de programas de investigación interdisciplinarias en problemas complejos, asumido desde un enfoque constructivo para la construcción de ese futuro deseable. Entonces, hay un primer concepto fuerza que vamos a tener que explicitar, y ahora voy a ir armando como una especie de mapa conceptual de la presentación. Pensar el futuro deseable desde un enfoque constructivo. Claro que los modelos de futuros deseables, las representaciones y las ideas que tenemos de futuro pueden ser muy diversas. Podemos hablar de modelos de futuro a nivel del individuo o de una organización, por ejemplo, cómo una empresa planifica su futuro o cómo una organización social, política o una institución concibe ese futuro. Pero cuando la pregunta por el futuro deseable la planteamos a nivel país, a nivel de una sociedad, lo que estamos discutiendo en definitiva son los modelos de sociedad deseable. Los modelos de sociedad deseable que queremos para nuestra sociedad futura. Por lo tanto, lo que está en el corazón de esta discusión es la discusión sobre los modelos de sociedad. Y acá a mí me gustaría proponer un concepto que es el siguiente, que es el concepto de problemas complejos. Ustedes sabrán que la literatura sobre complejidad, ciencia de la complejidad, sistemas complejos, pensamiento complejo es enorme. Pero curiosamente no se discute mucho ni se habla tanto. Si uno googlea y pone problemas complejos, nadie habla tanto de problemas complejos. Y me parece que es la categoría clave para poder comenzar a discutir los modelos de sociedad y los modelos de futuros deseables. Y podríamos pensar intuitivamente la categoría de problemas complejos como los atractores, como los nudos o como los principios organizadores del desarrollo de un modelo de sociedad. Entonces, ahora sí, desde el enfoque constructivo, podemos decir que la propuesta que vamos a hacer va a consistir fundamentalmente en construir modelos de problemas complejos. Desde una propuesta, estos programas que podemos calificar como una estrategia político-científica, porque queremos, desde la ciencia, tratar de comprender esos problemas para elaborar estrategias para visibilizar alternativas para ese modelo de sociedad. Y esta propuesta político-científica tiene tres componentes básicamente. Uno, la necesidad de la investigación interdisciplinaria de estos problemas complejos, y vamos a tener que esclarecer qué es ese concepto. Una perspectiva que podemos llamar de sistemas complejos, y también quisiera avanzar en mostrar o en sugerir por qué y cómo los modelos de simulación computacional pueden ayudarnos, en el marco de una estrategia de investigación interdisciplinaria, a comprender o estudiar esos problemas complejos. De modo que en esta charla lo que yo voy a plantear también para que después lo discutamos colectivamente, pero a lo que voy a tratar de dar respuesta es básicamente a tres interrogantes centrales. El primero es pensar en la idea de los modelos de futuro deseable y por qué es importante, por qué es estratégico reflexionar sobre la construcción de modelos compartidos de futuro. La segunda pregunta tiene que ver con la categoría de problemas complejos y tratar de elucidar qué es un problema complejo. Y la tercera pregunta, que es más estratégico-metodológica, ¿cómo podemos investigar un problema complejo? Y para dar una respuesta tentativa en principio a esta tercera pregunta, vamos a convocar a las categorías de interdisciplina, de modelos, de sistemas complejos y de simulación. Así que este es un poco el plan y los tres momentos en los que voy a organizar esta comunicación. Comencemos entonces por una reflexión de por qué necesitamos concebir y construir modelos de futuros deseables. Y por qué es estratégico que pensemos colectivamente en el futuro que queremos. Y la reflexión la podríamos plantear del siguiente modo, partiendo de una reflexión desde el presente y evidenciando que lo que hoy llamamos nuestro presente, nuestra actualidad, antes en algún momento fue futuro, y otros presentes distintos al actual podrían haber tenido lugar, pero por la naturaleza de los procesos, de las elecciones, de las decisiones de múltiples actores sociales, uno de esos presentes se realizó, que es el nuestro, el actual, el que ahora experimentamos. Y análogamente tenemos que reconocer y pensar sobre el futuro. Y lo que es futuro, algún día será nuestro presente. Entonces, de esta breve reflexión surge la idea fundamental que no hay un único futuro, sino que hay una variedad de futuros posibles.
una amplia gama de posibilidades de los futuros que pueden ocurrir en un sistema social. La pregunta es, ¿cuál de esos futuros es el que deseamos? ¿Y cuán posible es ese futuro que deseamos? Entonces creo que la categoría de deseo, sintetizo ahí, pero la categoría de futuro deseable o de modelo de futuro deseable es un concepto estratégico porque es un concepto puente. Es un concepto que permite conectar, vincular el presente con el futuro. Y el deseo alude fundamentalmente a una representación expectativa del porvenir. El deseo une, conecta el presente con el futuro, lo actual con lo potencial, lo que no está sucediendo con lo que desearíamos que suceda. Y por lo tanto, el futuro es esperanza. O sea, pensar en el futuro es regenerar la esperanza, es volver a darle sentido a nuestro presente. Cuando decimos que, o sea, la crisis de nuestro presente es en buena medida la crisis de nuestro futuro. Cuando decimos la crisis de los grandes relatos de la modernidad, la crisis filosófica del mundo contemporáneo, es la crisis de discursos que nos ayuden a entender nuestro mundo como todo. Y tenemos la necesidad fundamental de regenerar ese sentido sobre el futuro para volver a regenerar la esperanza del futuro que queremos. Ahora, a diferencia de lo que creían los modernos, no tenemos certeza, ni en la razón, ni en el progreso, ni en la ciencia. Ese futuro es incierto. La incertidumbre es la contracara de la esperanza, porque no sabemos si el futuro deseable lo vamos a poder concretar. Entonces, esta dimensión del deseo, del porvenir, en un plano más operativo, alude a formular ciertos fines, ciertas metas, ciertos objetivos que queremos alcanzar. Y me parece que cuando pensamos en términos de fines y de finalidades, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué y para quién un fin es deseable? ¿Por qué y para quién un determinado modelo de futuro es deseable? Por lo tanto, la respuesta a los fines no puede ser nunca una respuesta abstracta ni neutral, sino que es una respuesta que surge de un sujeto en un contexto. Y que poder elegir y proponer fines implica necesariamente juicios de valor, convoca una dimensión axiológica. Pensar en modelos de futuro es un concepto ético y político. Los griegos decían que la política fundamentalmente tenía que ver con la deliberación sobre los fines, ¿no? Los ciudadanos se juntaban en el ágora para reflexionar sobre el futuro de la polis. Entonces, deliberar sobre los fines es el momento político de nuestra existencia. Y elegir entre un fin y otros compromete juicios de valor. Por lo tanto, sin ética y sin política no podemos construir el futuro. Y aquí entonces aparece otro problema, ampliamente discutido en la filosofía y en la teoría social contemporánea, que es la posibilidad de deliberar racionalmente y elegir entre fines. Y me parece que este es un problema crucial, porque tenemos que ser capaces de dialogar, de comunicarnos y de proponer fines y elegir entre ellos, si no estamos perdidos. Entonces, con este esquema, creo que podemos avanzar a lo que, a partir del pensamiento de Barzazki, yo propongo caracterizar como las tres lógicas del enfoque constructivo, que son la lógica de lo deseable, la lógica de lo posible y la lógica de lo probable. Y estas tres lógicas convocan modos de pensamiento, de racionalidad, tipos de inferencia distintas y nos conducen a construir modelos distintos. Podemos hablar que lo deseable nos conecta con los modelos de futuro, lo posible con la construcción de modelos posibilísticos y lo probable, la construcción de modelos probabilísticos. Los modelos de futuro son siempre modelos normativos porque implican la construcción de una visión del mundo basada en sistema de valores que permitan elegir los fines que queremos darnos para ese futuro. Y por lo tanto, todo modelo de futuro es un concepto ético-político. Los modelos posibilísticos tienen que ver fundamentalmente con visibilizar alternativas, es decir, visibilizar nuevas posibilidades al estado actual de cosas, pero también avanzar con un análisis de viabilidad o con un cálculo de factibilidad de cuál de esas alternativas posibles puede ocurrir o no. Entonces, la construcción de modelos posibilísticos es una herramienta poderosa para explorar las consecuencias de hipótesis del tipo what if. ¿Qué pasaría si
introducimos una determinada política, un cambio de comportamiento. Y por lo tanto, a partir de la construcción de modelos posibilísticos, podemos comenzar a construir escenarios, comparar estrategias alternativas, fundamentalmente como un insumo para la decisión, para la planificación y para la acción. Por eso los modelos posibilísticos son una herramienta fundamental para la planificación y la toma de decisiones, porque nos ayudan a elegir entre alternativas posibles, ayudarnos a ver qué es lo que podría ocurrir o no, y entonces incorporarlo para la planificación de nuestras acciones. Y finalmente los modelos probabilísticos, que son, creo que en ciencias sociales, en ciencia en general, los más conocidos, son modelos estadísticos. Muchas finalidades, no las únicas, pero de los modelos probabilísticos es la predicción, es decir, anticipar un estado futuro. Un estado futuro que en base a un cálculo probabilístico podemos estimar la confianza de que eso ocurra o no. Pero acá no nos importa tanto determinar la probabilidad, sino comprender lo posible, visibilizar estrategias posibles para construir modelos de futuro. Y de acá entonces retomo como idea fuerza el planteo de que ningún modelo de futuro, y agrego por lo que voy a decir después, incluso ningún modelo científico es axiológicamente neutral, sino que hay implicada una dimensión ética y política. Y acá tenemos que distinguir desde el punto de vista epistemológico ideas que a veces se confunden, que son la de la objetividad y la de neutralidad valorativa. La neutralidad no es posible. Si por objetividad entendemos el conocimiento como copia, como espejo, bueno, tampoco, hay que discutirlo. Pero podemos avanzar en modelos más complejos de objetividad y no renunciar a la objetividad como empresa de conocimiento intersubjetivo. Por lo tanto, toda concepción de un modelo implica siempre un compromiso ético que exige explicitar valores y un compromiso político con ciertos fines que se quieren alcanzar. Y por lo que hemos dicho, foto ahí, iban a sacar una foto. Y por lo que hemos dicho entonces, a todo modelo subyace entonces lo que podemos llamar un modelo normativo, que puede ser implícito o explícito. Y yo propongo acá retomar un concepto desarrollado por Rolando García y Jean Piaget, que es el concepto de marco epistémico, que a lo largo de la presentación vamos a ver que tiene un rol crucial, un rol epistemológico, político y metodológico crucial para pensar una investigación interdisciplinaria de problemáticas complejas. Y el marco epistémico no es otra cosa que una visión del mundo, una cosmovisión, una Weltanschauung, como dicen los alemanes, con un sistema de pensamiento basado en ciertos sistemas de creencias y valores a partir de lo cual percibimos e interpretamos la realidad. Y es en base a este sistema de pensamiento, rara vez explicitado, que también jerarquizamos los problemas. Y podemos decir, esto es más importante que lo otro, dar prioridades. Pero también el marco epistémico, ahora voy a poner un ejemplo, condiciona el tipo de preguntas que se plantean. Y por lo tanto, la capacidad de interrogarnos está en buena medida mediada o condicionada por nuestro marco epistémico. Pero también plantea consecuencias sobre el tipo de inferencias y relaciones causales que se construyen en los modelos explicativos. De allí la centralidad de este concepto que yo propongo rescatar del pensamiento de Piaget y de Rolando, ¿no? Y acá viene un ejemplo. Muchos de ustedes lo conocerán, los trabajos del Club de Roma y de los modelos del límite de crecimiento, el trabajo de Meadows desarrollado en el MIT. Y los límites de crecimiento, básicamente lo que decía, acá les voy a comparar dos modelos, el modelo de los límites de crecimiento y el modelo mundial latinoamericano, para mostrar la gravitación del marco epistémico en la concepción de los modelos científicos. El modelo del Club de Roma básicamente lo que decía es que el mundo iba a una catástrofe, que no se podía seguir creciendo al ritmo que se estaba desarrollando y que los límites al crecimiento eran físicos, por agotamiento de los recursos renovables. Para eso construyeron un modelo formal y lo demostraron. Y por lo tanto proponían como estrategias de solución dos cuestiones: la restricción al crecimiento económico de los países industrializados avanzados y el control poblacional de los países pobres. Es decir, los países en desarrollo no tienen que tener más hijos y los ricos no tienen que crecer. Así vamos a evitar la catástrofe. El modelo mundial latinoamericano, financiado por la Fundación Bariloche, en la que participaron un gran grupo de científicos, fue una respuesta desde el sur a ese modelo mundial latinoamericano. Y la respuesta consistió en construir otro modelo formal, pero donde lo que ellos mostraron es que los límites
no eran físicos, sino que los límites eran sociopolíticos, que con los recursos que contaba la humanidad en ese momento era posible satisfacer las necesidades básicas de la población mundial. Fue el grupo Bariloche el que adoptó el concepto de necesidades básicas, de satisfacción y de insatisfacción de necesidades básicas, que luego lo tomaron un montón de organismos internacionales. Por lo tanto, si lo que vemos en estos dos modelos, lo que subyace es una cosmovisión diferente, un marco epistémico diferente. El modelo de los límites de crecimiento, su marco epistémico es conservar el status quo, conservar el orden mundial, es decir, los 2/3 de la población mundial ya estaban excluidos, pero haciendo esto garantizamos los privilegios de las clases acomodadas de los países capitalistas industrializados avanzados. El marco epistémico del modelo mundial latinoamericano era otro, era construir un futuro alternativo. Y por eso el título del modelo mundial latinoamericano era Catástrofe o Nueva Sociedad. O sea que acá podemos ver la gravitación del marco epistémico en la construcción de modelos científicos. Creo que una pregunta importante que tenemos que hacernos, y también como alineamiento metodológico, es cómo construir modelos de futuro. Y creo que en parte podemos caracterizar dos grandes estrategias. Y esas estrategias dependen en buena medida de cómo respondamos a esta pregunta. ¿Quién decide lo que es deseable y para quién es deseable? Y entonces, no como modelos contrapuestos, pero podríamos decir que por un lado, podemos decir modelos de futuro construidos de manera top-down, es decir, modelos jerárquicos o modelos descendentes, donde los que deciden quién es lo deseable son los gestores, los directivos, los decisores, los planificadores, los técnicos, los científicos. Es decir, los construye un grupo de gente con una mirada sobre lo que tiene que ser el futuro. Una mirada distinta sería concebir modelos de futuro desde una perspectiva bottom-up, es decir, modelos emergentes o modelos participativos. Es decir, modelos de futuro co-construidos por la multiplicidad de actores involucrados en la problemática. Sin duda, los tomadores de decisión, los planificadores, pero también los ciudadanos o los distintos actores sociales, políticos, económicos que están involucrados en esa problemática. No quiero decir que sean excluyentes, pero son lógicas constructivas distintas. Y me parece que acá podemos sacar una consecuencia, un principio ético constructivo con un impacto metodológico muy fuerte, que yo lo resumo en dos principios, que es, si el modelo que se va a construir va a ser empleado para la acción y la toma de decisiones, es decir, si no va a ser simplemente un modelo de conocimiento, sino un modelo de acción y de decisión, y esas decisiones van a afectar la vida de un conjunto de actores, humanos o no humanos, la salud del planeta, la salud de los ecosistemas y la salud de los múltiples actores sociales, dichos actores deberían ser consultados sobre el futuro que desean. Y esto entonces plantea una segunda consecuencia, que es que los puntos de vista de esos distintos actores implicados en la situación problemática que se trata de conocer y transformar, tienen que ser representados en el modelo de futuro. Y este es un criterio, además de los criterios de validación científicos, de coherencia lógica, de adecuación empírica, es un criterio de validación democrática de los modelos que es muy... Yo lo tomo esto de una corriente que se llama la movilización participativa, fuertemente desarrollada en Francia en la actualidad, o al menos donde yo conozco que más fuertemente está desarrollada. Creo que son dos principios concretos que impactan en la formulación y en la construcción de una metodología. Creo que también tenemos que pensar en escalas temporales y en escalas de observación para la construcción de modelos de futuro. Es decir, qué plazos vamos a representar. Corto, mediano, largo plazo, y donde estas escalas temporales no están atadas a unidades de años, de días, de lustros o de décadas, sino que eso depende de la problemática. Y las escalas de observación para los modelos futuros pueden ser muy variadas. Podemos partir de la escala planetaria y construir modelos de sistema mundo, sistemas globales como el de los límites de crecimiento, el modelo mundial latinoamericano, modelos regionales, supranacionales, modelos de escala país, donde lo que nos interesa entonces es construir modelos de sistemas sociales, o modelos de escala subnacional, es decir, avanzar en la construcción de modelos de desarrollo regional y local, o bien modelos organizacionales, modelos de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. No es que haya que privilegiar una escala, pero me parece que el desarrollo de un programa de investigación interdisciplinaria de problemas complejos debería elegir o privilegiar
constructivamente cierta escala como punto de comienzo e identificar los problemas complejos en cada una de esas escalas. Bien, hasta aquí entonces esta primera parte, esta respuesta tentativa a la pregunta de por qué es importante pensar en los modelos de futuro y algunos lineamientos sobre cómo podríamos comenzar a pensarlos. Ahora, como segundo paso constructivo en esta propuesta, creo que es importante tratar de conceptualizar el concepto de problemas complejos. Y creo yo que podemos partir de un reconocimiento bastante intuitivo que tiene que ver con la idea de que la humanidad se enfrenta en su conjunto a problemas de complejidad creciente, que son en buena medida los que todos nosotros conocemos: el deterioro ambiental, el crecimiento demográfico, el envejecimiento de las estructuras poblacionales, la presión que ese envejecimiento plantea a los sistemas de salud, la desigualdad social, la pobreza, la exclusión. Problemas todos que están sistémicamente interrelacionados, porque para reducir la pobreza hay que crecer más, para crecer más necesitamos energía, pero la energía tal como la producimos ahora agrava el deterioro ambiental, con lo cual hay una enorme complejidad planetaria del planeta, del sistema Gaia como un sistema complejo en la escala en su conjunto. Pero enfrentar estos problemas complejos nos plantea un desafío, o muchas veces se reconoce la insuficiencia del conocimiento disciplinario para elucidar esa complejidad. Y por lo tanto los problemas complejos nos demandan construir nuevas estrategias para pensar estos problemas, para conocerlos y para actuar, es decir, para planificar y desarrollar acciones que permitan transformarlos. Yo quiero entonces destacar acá dos conceptos que me parecen importantes, que es el carácter sistémico y no disciplinario de estos problemas complejos. Tomemos como un ejemplo muy simple un problema de deterioro ambiental y concibamos entonces la idea de que vamos a estudiar un sistema agroambiental determinado. ¿Qué es lo que está allí involucrado? Bueno, y estas características que voy a enumerar ahora, creo que las podríamos generalizar para todos los problemas complejos tal como los está conceptualizando esta propuesta. En esos problemas complejos hay múltiples actores, no hay un solo tipo de actor, hay una enorme heterogeneidad de actores. Actores sociales, políticos, económicos, individuales, colectivos, pensemos, no sé, productores, proveedores, organismos de regulación, etc. Hay también múltiples procesos interrelacionados, entretejidos. El medio físico, el clima, la temperatura, las lluvias, la salinización del suelo, las características de las semillas. Procesos tecnológicos, el tipo de tecnología involucrada. Procesos productivos, socioeconómicos, jurídicos, normativos, las leyes, las normas que regulan esos sistemas. O sea, verdaderamente encontramos acá la etimología de la palabra complexus, lo que está tejido en todo junto. O sea, hay un entretejido de esos procesos. También lo que hay son múltiples escalas espaciales y temporales. Quizás el cultivo sea en una determinada región, pero la consecuencia se produce en un medio ambiente más amplio o en un sistema social más amplio. Pero también hay imbricación de múltiples tipos de duración, del corto, del mediano y del largo plazo. Quizás la incorporación de un determinado tipo de semilla permite incrementar la rentabilidad de un cultivo en un plazo muy corto. Quizás las consecuencias de esa nueva tecnología en el contexto socioeconómico es de un mediano plazo. Quizás el deterioro ambiental o la percepción de los síntomas del deterioro ambiental se evidencia en un más largo plazo. Por lo tanto, hay que pensar en múltiples escalas espaciales y temporales. También hay múltiples niveles de organización, que podemos verlo en principio como subsistemas o niveles de organización semiautónomos pero interactuantes. El medio físico o ambiental, el medio productivo o agropecuario productivo y el sistema social o económico más amplio. O también podemos ver esto como lo que muchas veces se llama en el marco de la teoría social y de los sistemas complejos también, la relación entre el nivel micro y macro en un sistema, es decir, múltiples actores descentralizados, autónomos, heterogéneos, muchísimas decisiones no coordinadas producen resultados a nivel macro, agregados, propiedades emergentes, que no lo podemos reducir al conocimiento analítico de las partes. Sin embargo, lo que las partes piensan, deciden y actúan, influye en las consecuencias globales del sistema. Y la organización, la estructura de ese sistema actúa retroductivamente sobre, o sea, hay una dialéctica entre lo micro y lo macro.
Pero también hay múltiples consecuencias, ecológicas, económicas, sociales, éticas y políticas. Por lo tanto, lo que vemos es que esta multiplicidad de actores y procesos constituyen un sistema complejo, es decir, una unidad global, una totalidad organizada que evoluciona temporalmente de un modo complejo, de un modo no lineal como un sistema. Pero también es imposible conocer sistémicamente esta complejidad desde el marco de una sola disciplina. Por lo tanto, el estudio de problemáticas complejas plantea la necesidad de articular disciplinas. La pregunta es cómo articularlas. Y la propuesta de una investigación interdisciplinaria, que voy a desarrollar luego, es una respuesta particular a esa forma de articulación. Lo cierto es que, entonces, los problemas complejos, concebidos como sistemas complejos, implican una metodología específica que es la investigación interdisciplinaria.